Entramos de nuevo a un raro zona de contagio porque hace unos minutos tembló. Aquí el simulacro del temblor lo hacemos con efectos especiales, entonces lo hicimos con todo lo que queríamos, pero todo está bien. Al parecer no ha habido daños ni víctimas, entonces esperemos que siga así. Y, y hoy vamos a, bueno, con todo ese entusiasmo que siempre tenemos, vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es sobre gobierno y cultura. Nuestra invitada es Ivette Tinoco, pero antes de presentarla voy a darle la palabra a Nayef, que nos tiene unas palabras sobre su superhéroe. Pues sí, bueno, hola amigos de Zona de Contagio, aquí estamos otra vez en este episodio particularmente estremecedor, no solo porque tenemos una súper invitadaza, sino porque la Tierra está realmente convencida de que algo le sobra en este hemisferio y creo que se quiere sacudir de nosotros. Y pues sí, estoy convencido de que Dios no existe, pero nos odia y nos odia con mucha pasión. Y me parece interesante que haya escogido esta fecha tan peculiar y particular para manifestarlo. Pero bueno, nada, también otra gran tragedia que sucedió la semana pasada, casi también cuando se estaba grabando, cuando se estaba estrenando el nuevo episodio, fue que murió Jean-Luc Godard, que es en lo personal mi héroe, es mi único realmente héroe al que sí le rindo devoción desde hace muchísimas décadas, y para mí esta sí es una pérdida catastrófica. Todavía en 2018 hizo una película espectacular, buenísima, y es inimaginable un mundo sin Godard, en el cual ya no vamos a tener la próxima de Godard que ver, a ver qué está especulando, a ver qué está manipulando, qué está cambiando, a ver esta condición de ermitaño, a dónde lo llevaba, ¿no? Esta soledad múltiple, como decía Deleuze, que lo hacía componer films de maneras tan inconcebibles, tan extrañas, tan irónicas y cínicas. Pero bueno, pues sí, entonces ya desde un mundo sin Godard, no post pandemia, pero sí sin uno de los cineastas más importantes y uno de los artistas más importantes que hemos tenido, pues le regreso la palabra a mi queridísimo Alejandro para que empiece esta zona de contagio en forma. Muy bien. Bueno, como les decía, nuestra invitada es la queridísima Ivette Tinoco, que es directora de Cultura de la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México, que la conozco desde hace varios años, con las que he tenido el gusto de trabajar varias veces en la Feria del Libro, en el Festival de WordFest, en múltiples cosas hemos trabajado juntos y la verdad es que es un placer trabajar con ella y es más placer tenerla aquí en Zona de Contagio. Muchas ¿Cómo gracias estás? por la invitación. Muy contenta, la verdad, de poder charlar con ustedes dos, bueno, sobre un tema que nos apasiona a los tres, sin lugar a dudas. Mariano ahorita se nos va a agregar porque estaba organizando las brigadas de protección civil y todas esas cosas, pero ahorita se unirá con nosotros. Pero bueno, para empezar, digo, la verdad es que el hablar sobre cultura desde gobierno o desde el gobierno desde cultura es una cuestión complicada y que se ha ido complicando cada vez más porque los presupuestos están limitados, porque los gobiernos de repente no le quieren apostar a la cultura, pero en el Estado de México lo han hecho y tienen un afán por divulgar la cultura. Entonces, platícanos un poquito cómo ha sido trabajar durante estos años en el gobierno para la cultura. Mira, justamente empezamos muy movidos en esta administración porque un 19 de septiembre de 2017 arrancábamos formalmente las actividades de trabajo como equipo de la Secretaría de Cultura. Si bien el gobierno inicia el 16 de septiembre, digamos que ya los equipos como tal se integran y empezamos a trabajar. Teníamos unos minutos de haber iniciado la administración cuando viene el sismo y junto con ello viene una posibilidad de pensar y replantear de origen, así en el primer instante, hacia dónde teníamos que llevar la política cultural, porque el Estado de México en el 2017 se vio afectado particularmente en el sur del estado y en la zona oriente. Y eso implicaba
tener que reajustar los presupuestos en el arranque de la administración para poder atender la emergencia de la reconstrucción. Tuvimos la fortuna en ese momento de que una parte importante para la restauración emocional, para poder atender, inmediatamente se pensó en la cultura. Sin lugar a dudas, tiene mucho que ver la sensibilidad de quien dirige los destinos de una institución estatal, cuál es su vínculo con la cultura. Y en ese sentido, el gobernador siempre ha tenido un vínculo importante con la cultura. Su madre es artista y eso de alguna manera hace que él haya crecido pues muy de la mano con el mundo del arte y de la cultura, y que la titular de la Secretaría de Cultura y Turismo, que es la maestra Marcela, también muy vinculada. Entonces, ¿qué ocurrió en esta administración? Dos crisis hemos atravesado. La del sismo, por todo el proceso de restauración, que fue en el arranque y que hubo que replantear los presupuestos para los festivales y para la política en general, la política cultural. Y luego vino la pandemia, justo cuando ya estábamos arrancando, vino la pandemia y bueno, hubo que detenerse. Afortunadamente, insisto, con mucha sensibilidad por parte de quien dirige los destinos del Estado y quien dirige los destinos de esta Secretaría, para poner en un lugar prioritario de la agenda de gobierno la política cultural. Creo que, como bien lo mencionabas, Alejandro, se ha tenido la oportunidad de dar testimonio con una agenda muy diversa, muy amplia y constante en lo que ha sido la política cultural en el Estado de México. No solamente se mantuvieron las actividades que ya se tenían programadas, sino que se hizo una serie de aportaciones importantes, que me parece que eso es lo que hay que destacar, y con eso cierro mi primera intervención. La red de museos creció, teníamos 33 museos, se abrieron 2 más y se restauraron los 33 museos para poder tener exposiciones de calidad, y al mismo tiempo se hizo, mientras estaban en el proceso de rehabilitación, restauración los museos, se hizo la revisión sobre la vocación de cada uno de estos espacios museísticos, de manera que el público tuviera la oportunidad de tener una alternativa de exposiciones amplia y constante. Por otro lado, los festivales, teníamos en ese momento 5 festivales y se agregaron 3 más. Se agregó el de WordFest 3.0, que arrancamos desde el 2018 y que mantenemos activo. También el de Danzatlán, que está como responsable y coordinadora general de ese festival nuestra bailarina número 1, que es Elisa Carrillo, con una gran propuesta también, y se incorporó para la zona oriente el Festival de Arte Urbano. Entonces, o sea, no solamente dimos un punto de continuidad, sino le dimos una renovación a todos los espacios culturales, centros. Tenemos 18 centros regionales de cultura y también se renovaron, porque ahí la parte importante. Creo que eso ha sido fundamental también para que el público pueda también responder de una muy importante en lo que es la agenda cultural. Bueno, tuvimos una breve aparición de Mariana, que me dice que la señal en la Ciudad de México está terrible, entonces le está costando un poco de trabajo de juntarse. Esperemos que pueda sobrepasar esto. Bueno, pues mira, fíjate que es súper interesante lo que nos cuentas, y mi pregunta siempre va a ir más hacia el lado de alguien que ha padecido y se ha beneficiado de las políticas culturales gubernamentales, ¿no? He tenido las dos cosas, beneficios y también obstáculos. Y siempre pienso yo, ¿cómo puedes separar, ¿no? Realmente la carga, no sé, ideológica, la conveniencia política
de la verdadera necesidad de difusión cultural? ¿Cómo hacer que se encuentren Me permite, y lo hablo en términos absolutamente personales, luego voy hacia el tema que preguntabas, ¿no? O sea, en el sentido de, trato de ser, de asumirme como una gestora cultural gubernamental, no como una burócrata cultural, ¿no? Eh, y eso me parece que es la posibilidad también de hacer funcionar la política cultural. Si un artista de cualquier disciplina se acerca a intentar presentar un proyecto, lo más seguro es que pueda desistir en su intento porque va a encontrar una serie de procedimientos y de requisitos que de pronto le resultan muy complicados. ¿Qué hemos hecho nosotros como equipo de trabajo? Es tratar de resolverles todo ese camino, porque nosotros como equipo de trabajo sabemos qué nos están pidiendo y en qué sentido nos lo están pidiendo. Entonces, cuando un proyecto se acerca, lo que nosotros hacemos es justo simplificar y decir, a ver, este proyecto nos interesa, es importante y lo que tú tienes que entregarnos es esto. Y nosotros vamos ayudando a darle forma a lo que nos están pidiendo. No se trata de evadir el requisito, el procedimiento, sino más bien de que la comunidad artística no tenga que padecer y adivinar lo que está intentando pedir la autoridad en los procedimientos administrativos. Entonces, me parece que la parte importante de la gestión cultural, sobre todo en el tema con la comunidad artística, es que haya cada vez más responsables de cultura que se asuman gestores culturales gubernamentales antes que burócratas culturales, ¿no? Porque de otra manera eso es muy, muy complicado. O sea, nosotros lo que hemos visto es la posibilidad de crear como un paraguas enorme donde de gestión cultural desde el gobierno, desde la Secretaría de Cultura y Turismo, donde la comunidad artística tiene la posibilidad de ir presentando proyectos y vamos viendo cómo darle cabida. Siempre además también con una claridad en donde cuáles son las diferentes disciplinas artísticas e ir buscando los equilibrios. Y la otra parte es cómo también abrimos la posibilidad, aquello que está en las fronteras interdisciplinarias, en la parte híbrida, y cómo darle oportunidad, aunque a veces sabemos que nos puede sorprender institucionalmente, que a veces las instituciones no tienen la madurez para poder abrirse, y sin embargo hay que arriesgarse. No siempre lo logramos, no siempre también tenemos los mejores resultados, aunque sí hay como una posibilidad de experimentar sobre nuevas propuestas. No sé si contesté. Sí, interesante, sí. Ahora, vamos bien. Exacto, yo ahí creo que una parte muy interesante del trabajo que hace Cibet es que, y tú lo decías, ¿no? Cuando hay voluntad de los gobiernos por impulsar la cultura, es cuando empieza a funcionar las cosas y cuando se le da la importancia que tiene la cultura. Pero también ustedes han buscado un poquito cómo atraer públicos, ¿no? Entonces, yo en lo que me ha tocado ver que han hecho en el Estado de México con las exposiciones, con los festivales, con todo, es mostrar esta parte que la cultura no es una cuestión de pedantería o para gente muy sofisticada intelectualmente, ¿no? Entonces, ustedes lo han hecho muy bien. Recuerdo este festival de almas que antes hacía, ¿no? En Valle de Bravo, donde había
un montón de gente, ¿no? Y entonces iban a ver películas y ahí veían espectáculos y veían muchísimas cosas. Lo mismo pasa con la Feria del Libro de Toluca, ¿no? Hay conciertos, hay eventos para niños, hay de todo, ¿no? Entonces, platícanos un poquito cómo mezclan esta parte para atraer público, para que sea algo que a la gente le guste y que sea exitoso, pero al mismo tiempo sin perder la calidad cultural de estos eventos. Yo empiezo por el final. Yo creo que sin perder la calidad cultural ha sido fundamental el hecho de dejar fuera el enfoque comercial de la cultura, que no, o sea, que no está mal, que hay espacios para todo. Sin embargo, la responsabilidad de una institución cultural gubernamental es tener una oferta distinta a lo que se tiene regularmente en el mundo comercial, ¿no? Y eso por un lado, y nos ha permitido, por supuesto, ir conociendo muchas propuestas, muchas compañías independientes, muchos gestores independientes, y buscamos siempre, por supuesto, las trayectorias, los enfoques, los contenidos del proyecto. Y la parte de los públicos lo fuimos haciendo de manera intuitiva, y yo no tenía, Nubia Macías, ahora que estuvo con nosotros en la FILEM, en esta edición, lo expresaba, y creo que ese ha sido el punto importante para la creación de públicos, que no hemos hecho actividades para un público en general, sino que las actividades han tenido una población objetivo, y eso ha permitido que la comunidad responda. Por ejemplo, WordFest 3.0 ha sido enfocado particularmente para jóvenes que están muy metidos en el mundo de las redes sociales. Y eso nos ha dado la oportunidad también de traerlos a actividades presenciales desde el espacio donde ellos están comunicando. La parte de la FILEM, hemos buscado los encuentros. Este año, solo por poner el ejemplo, ha sido el de periodismo y gestión cultural, y ha sido muy específica la agenda para muchos, o sea, para un público joven. Y entonces los invitados fueron también escritores y escritoras jóvenes que jalaron ese público. Teníamos mucha claridad el enfoque que teníamos que darle, y al mismo tiempo nutrimos el resto de la agenda para que haya también actividades para niños, actividades para, ahora sí, para todos los gustos. Y creo que ese ha sido el punto de éxito en el tema de la creación de públicos, que hemos tenido una agenda amplia, que hemos tenido una agenda diversa, en donde sí hay una posibilidad de sentirme incluido en ese programa, y de no solamente asistir por asistir, sino asistir porque voy a encontrar, aunque no conozca a quién voy a escuchar o qué voy a ver, sé que voy a tener un punto de conexión en el momento en que yo participe de esa actividad, ya sea una exposición, ya sea un concierto, sea tal. Y la otra parte que también me parece que ha sido fundamental es la posibilidad no solamente de tener invitados, de interpretar determinadas piezas, sino de hacer propuestas innovadoras. Por ejemplo, desde la Orquesta Sinfónica del Estado de México, en el área de la música, no solamente interpretan lo mejor de Bach o lo mejor de Tchaikovsky o del compositor que sea, hemos pedido piezas específicas para que sean resultado también del trabajo que se está haciendo desde las orquestas, y también con públicos muy específicos. Pongo dos ejemplos. La cantata de Leona Vicario, que estuvo enfocada particularmente para jóvenes también, donde bueno, se pidió la pieza de manera especial, una composición que encargó el gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Cultura y Turismo a una gran compositora, y que la gente lo sabe, y está la compositora presente en el momento en que se interpreta esa pieza, esa sinfonía, o esta cantata en este caso. Y también estuvo otra, por ejemplo, de Redención, que había que responder a
la parte de los festejos conmemorativos por la independencia. Y entonces otro elemento que hemos hecho es, o sea, eso está vinculado específicamente también a la política que se ha establecido desde el arranque, la política cultural, que está anclada al plan de desarrollo. O sea, ¿qué hemos tratado de hacer? Buscar también procesos creativos, innovadores, y cómo y hemos ido identificando cómo logramos conectar con los públicos. Con los niños, tú nos has acompañado mucho en el tema de microficciones, la Filema Infantil y en WordFest 3.0. Creo que también eso ha sido un distintivo de esta política cultural que tenemos actualmente, no tener un público pasivo, no tener espectadores únicamente, están formándose de manera constante y creemos que tenemos esa capacidad creativa. Lo están haciendo en los talleres de microficciones los niños de 5 años en adelante. Tenemos un programa que se llama Cultura a la Talla. Dime qué talla eres, chica, mediana, grande, extra grande, unitalla, y nosotros te ofrecemos algo, ¿no? Es decir, y también lo que hacemos es una agenda abierta. ¿Qué te interesa? No solamente es qué es lo que nosotros como Secretaría de Cultura tenemos para ofrecer al público, sino que el público mismo tenga una puerta abierta para poder proponer y decir, a mí me interesa esto. Pongo otro ejemplo y cierro esta participación. En el ámbito teatral, que no tenemos un teatro como tal que dependa de la Secretaría de Cultura y Turismo, los teatros que existen en el Estado de México particularmente son o municipales o de la Universidad Autónoma del Estado de México. Nosotros solo tenemos el Teatro Morelos, que si bien es importante para algunas galas, algunos conciertos, para una agenda permanente nos rebasa porque son 2.500 personas y entonces nosotros tendríamos que estar llenando todos los días un Teatro Morelos con una agenda cultural en ese sentido y eso es inviable. Más bien lo que hemos procurado nosotros con la comunidad teatral es decir, ¿qué necesitan? Cómo contribuimos a formar. Y hemos tenido muy claro también que no somos una casa de cultura municipal. Por lo tanto, nuestra propuesta no tiene que ir encaminada a encontrar o despertar el primer interés siempre. Eso lo hacemos desde la parte de la literatura, con las bibliotecas y con el programa de Crece Leyendo. El resto de la agenda cultural lo hacemos mucho en el sentido de formación también de una comunidad artística, es decir, para la comunidad de teatro, residencias, talleres, para la música, composiciones, también una formación en la danza. Se creó la compañía en plena pandemia, muchos estados dijeron gracias a sus orquestas, 2 o 3 orquestas estatales cerraron, también compañías de danza cerraron y afortunadamente, insisto, hemos tenido una sensibilidad en el Estado de México de nuestras autoridades que nos ha permitido no solo no cerrarlas, sino, por ejemplo, incorporar una compañía de danza que tiene 3 años, que está muy bien posicionada en el circuito nacional. Entonces, bueno, creo que hemos ido un poco haciendo este tipo de combinaciones. No ha sido sencillo, aunque la parte que también ha marcado la diferencia es que hemos coincidido en la integración de un equipo muy apasionado y muy comprometido. Yo creo que también cuando no tienes un equipo que se apasione, al que no tienes que decirle qué hacer, sino que tienes más bien que decirle despacio, despacio, ¿no? Porque no tenemos todo el tiempo ni todo el recurso. Eso creo que en esta administración ha sido lo que también ha marcado la diferencia. O sea, y tú has tenido la oportunidad de verlos, todos son unos apasionados de lo que hacen, ¿no? O sea, todas las personas son unos apasionados y saben que toda actividad es importante y que todo público es importante y eso, insisto, creo que va marcando la diferencia. Cada quien está haciendo lo que le corresponde, ¿no? La secretaria está posicionando y haciendo la gestión frente a quien tiene que hacer lo que es el gobernador. A nosotros nos toca presentar las propuestas y dotar de contenidos de lo que es la agenda cultural y hay un equipo operativo que sabe que es importante que llegue puntualmente por la persona que tiene que recoger para llevarla a la conferencia que tiene que dar o al taller que tiene que dar y el público
también es importante, y se lo decimos al público, que todo no tendría sentido si ellos no están presentes, y si ellos no participan y si ellos no le dan forma. Entonces, creo que ese tiene que ser un camino que hay que cultivar desde las instituciones culturales estatales. Oye, me parece muy interesante lo que mencionas. Y bueno, finalmente, quienes no trabajamos en el gobierno, lo que vemos de afuera, lo que nos ha tocado experimentar en muchos lugares, pues es más bien una resistencia siempre muy patológica de parte de los gobiernos hacia todo lo que sea cultural. O sea, los recortes y los programas de austeridad siempre empiezan con la cultura, ¿no? Siempre empiezan cortando por ahí porque es lo que se ve más fácil, lo que se ve más endeble, cuando sabemos que no lo es, pero bueno. ¿Te has topado tú con esto? Obviamente, desde tu posición no sé qué tanto puedas comentarnos, pero con esta resistencia, con esta tendencia a volver a la cultura siempre el chivo expiatorio de todo programa de recortes, de toda necesidad de ahorrar un peso. Y si es así, ¿cómo sigo? Por un lado eso, y por otro lado lo mismo, pero pensando en la censura. También me imagino que hay cosas que no son muy disfrutables para la autoridad y habrá algunas tendencias de hacerse por lo menos a un lado con respecto a cierto tipo de expresiones. ¿Te ha tocado vivir algo así? ¿Qué piensas de Sí, esto? a ver, la primera parte, o sea, decía, es importante que quien dirige los destinos de un gobierno como es el del Estado de México, y póngale el Estado que sea, tenga esta sensibilidad para el arte y la cultura, porque eso ya es un paso ganado, ¿no? Un escalón ganado. Y lo comentaba al principio, en el caso del gobernador del Estado de México, él es un hombre que desde chico ha sido formado en el mundo del arte y de la cultura. Por lo tanto, no es algo que para él sea lejano, por el contrario, y que sabe la importancia del arte y de la cultura. Eso, de entrada, ya es una ventaja enorme. Luego, quien dirige los destinos de esta Secretaría de Cultura y Turismo, también su máximo en la vida había sido dirigir los destinos de la política cultural del Estado. Es una mujer que tiene 47 años de trayectoria en el servicio público y que había estado en muchas áreas, y el área que para ella era su sueño era la cultura. Se juntan esos dos elementos con un liderazgo, además, con una gran trayectoria, se juntan esos dos elementos que da la oportunidad de que pueda presentar la política cultural como algo importante dentro de la política de gobierno. Y con ese liderazgo se logra hacer el primer clic en el arranque de la administración. Y hay que decirlo también, miramos la crisis del sismo del 2017 como un área de oportunidad para decir en el momento de devastación qué se puede hacer. Y hubo una respuesta inmediata para decir, podemos llevar también arte y cultura ahí, a esas comunidades que en este momento no la están pasando bien, y que si bien es cierto que lo que se requiere es todo el proceso de reconstrucción de la comunidad, en tanto eso ocurre, tenemos que tener como una parte de contención emocional también. Y ahí entramos en ese momento de crisis que estaba viviendo el Estado por el sismo de 2017, y cuando vino la pandemia ya teníamos un camino andado con WordFest 3.0 en una agenda digital, que cuando cuando el mundo se para, nosotros el primer día de la pandemia integramos una agenda cultural. Y eso ha hecho que el gobierno, la administración estatal, vea como algo positivo el arte y la cultura. Justo cuando vino toda la pandemia, el único tema que estaba como parte de la agenda era el de la salud. Y con todo lo que estaba demandando el área de salud, y con todo, creo que está temblando otra vez, ¿o no?
Ok, creo que hay otra. Bueno, si la alarma nos indica, nos tendremos que mover. Eh, bueno, entonces, bueno, la parte de la agenda cultural nos permitió que en la pandemia pudiera también mostrarse que el gran refugio a nivel global de la sociedad fue el arte y la cultura. Y creo que ahí fue el punto importante para que el gobierno del Estado de México no tuviera la intención mínima de hacer un recorte a la cultura. Por supuesto, no había más recursos y al mismo tiempo lo que hubo fue decir, no recortamos la cultura porque es un elemento importante. Hoy el informe acaba de ser hace unos días y si uno recuerda hace unos 5 o 10 años, la cultura no figuraba en el informe gubernamental. Hoy la cultura fue un pilar central en el informe gubernamental y eso tiene que ver, insisto, con todos estos elementos, con los liderazgos propios, por ejemplo, de quien dirige la Secretaría de Cultura y Turismo y con un gran equipo de trabajo, con una claridad sobre el enfoque que tenemos que darle a la política cultural, donde no es lo comercial, sino buscar otras alternativas mucho más auténticas, mucho más diversas. Y en el tema de la censura, debo decir dos cosas. Hay una responsabilidad de decir lo que tampoco tiene cabida dentro de una institución gubernamental y tenemos que tener también esos cuidados, ¿no? Aunque hemos tenido, y lo digo con toda claridad, la libertad para proponer, ¿no? La libertad y lo que decía yo también hace un ratito, para experimentar. Hay cosas que de pronto decimos, uy, tenemos que tener como, no sabemos si va a gustar o no va a gustar, aunque no hemos tenido en ningún momento una llamada de atención de decir, eso no se puede hacer, ¿no? Eso me lo quitan inmediatamente. Sí hay una responsabilidad también de parte del equipo para decir, eso ni lo proponemos, ¿no? Eso ni lo proponemos. Hubo en 2018, en el marco del Día Internacional de los Museos, una invitación y aprendimos ahí cuando escuchábamos a los directores de museos universitarios, de galerías, de museos, de museos del gobierno federal y demás. Luis Rius decía sobre que hay museos para todos y hay espacios para todos, ¿no? Y hubo, por ejemplo, que comprender que los espacios más experimentales muchas veces son los museos universitarios, ¿no? Y creo que el hecho de haber escuchado, y esa es una constante para nosotros que es muy importante, escuchar otras voces. Creo que el éxito que hemos tenido en la política cultural aquí en el Estado de México es que no ha tenido una visión endogámica, que hemos invitado a muchas voces nacionales e internacionales desde muchos lugares, o sea, que hablan desde muchos lugares para decir, la cultura tiene cabida para todos y hay que saber qué nos corresponde a cada uno. Así como decía hace un ratito, nosotros no competimos con las casas de culturas municipales porque esa no es nuestra tarea. Lo hemos entendido y tratamos de decirle a los municipios, esa no es nuestra tarea, ¿no? Nuestra tarea es cómo contribuimos a formar a sus gestores, cómo contribuimos a formar, o sea, a fortalecer a su comunidad artística y cultural. Lo mismo ocurre en este caso, es decir, hay proyectos muy experimentales que decimos, no tiene cabida aquí por la propia lógica de la política cultural, aunque hacemos el vínculo para que pueda estar allá. Pongo otro ejemplo. Se acercan en 2020 un colectivo de feministas con una exposición sobre una exposición fotográfica en donde había que mostrar lo que ocurre en la marcha, ¿no? Y entonces, en estricto sentido, por la vocación que le hemos dado también a los espacios museísticos, esa exposición no tenía necesariamente cabida y al mismo tiempo era una exposición que yo hablaba con estas colectivas y les decía, esta tiene, o sea, no puede ir a encerrarse un museo,
esta tiene que estar en el espacio público, porque es el transeúnte el que tiene que reflexionar sobre lo que está haciendo la vida cotidiana para acrecentar esta violencia de género. ¿Y qué hicimos? Hicimos el vínculo con el ayuntamiento para que las escuchara y para que fuera viable esa exposición. Entonces, creo que esa parte también la hacemos. En otras ocasiones hemos canalizado esas propuestas con la institución universitaria estatal. Es decir, más que censura, lo que hemos encontrado también es la posibilidad de que cada proyecto tiene un espacio de viabilidad. Solo hay que saber encontrar ese espacio de viabilidad porque es importante. Yo creo que nosotros en general seguramente habrá 2 o 3 voces que digan a mí no me dejaron exponer, ¿no? Y yo se los he comentado. Llegan al cuarto para el ratito para decirme, tenemos una exposición y la queremos inaugurar en 15 días. No, o sea, la agenda la traemos de un año atrás, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, cerramos el próximo año, el 15 de septiembre de 2023, y nosotros ya tenemos agenda completa hasta julio. Oh, claro, digo, es que para tener una buena política cultural tienes que tener mucha planeación, porque no puedes, ¿cómo se llama? Puedes hacer las cosas espontáneamente y ahí cómo se va, ¿no? Hay exactamente una parte bien interesante y es un trabajo que yo lo he visto, porque he visto un par de exposiciones con ustedes. Vi una exposición que tuvieron de Cauduro, donde reunieron una cantidad impresionante de cuadros de Cauduro y tuvieron una exposición bien bonita de un artista mexicano como Cauduro, ¿no? También vi una exposición, la de Sororidad, de que eran puras artistas mujeres mexicanas. ¿Eran puras mexicanas o había de todo, no? No, eran puras mexicanas, ¿no? Mexicanas y que habían hecho su desarrollo artístico en México, como Laura Carrington, como Remedios Varo, ¿no? Exacto. Y ahora tienen una de Coronel, ¿no? Entonces, platícanos un poquito cómo es este trabajo de reunir, porque reuniste obras de todos lados, ¿no? Y pedir prestadas de unas colecciones privadas y de unas colecciones públicas. Entonces, ¿cómo es reunir una de estas exposiciones? Digo, es un trabajo magnánimo, ¿no? Entonces, platícanos un poquito cuál ha sido ese trabajo. Estamos hablando de uno de los museos más importantes, más antiguos que tenemos en el Estado de México, que es el Museo de Bellas Artes, donde regularmente se había hecho una propuesta de exposiciones más en el ámbito de lo comercial. Habíamos tenido la muestra Imposible, habíamos tenido la exposición de Tutankamón, que eran importantes sin lugar a dudas, y al mismo tiempo se llevaban un recurso fuerte para traerlas acá. Y lo que hicimos fue dejar ese museo, sí, para las grandes exposiciones, aunque dándole el giro de lograr que se pudiera exponer eso que se nos había expuesto en otros momentos. El tema, por ejemplo, eso lo hemos aprendido mucho de la titular, de la maestra Marcela, no querer competir, sino más bien tener o sea, que tenemos posibilidad de aportar más que de competir, ¿no? Si, por ejemplo, en el caso de la danza, del ballet, de la compañía mexiquense de danzas regionales, no queremos ser el ballet de Amalia Hernández, ¿no? Queremos tener un ballet propio que pueda mostrar lo que se hace en el Estado de México en materia de danzas y mostrar no el jarabe tapatío, no el norteño, sino lo que hay aquí y darle un giro también, un toque contemporáneo. En el caso, volviendo al caso de las exposiciones, un poco fue en ese sentido. Empezamos la serie de exposiciones con un artista mexiquense, el maestro Leopoldo Flores, que es el autor del Cosmovitral, un artista que en su momento se dedicó él a, dice que él decía, falleció hace 5 años, él decía que se había dedicado a pintar y no le había dado tiempo de promocionarse como artista.
Y entonces, bueno, efectivamente, lo más conocido del maestro Leopoldo Flores es el cosmovitral, y lo poco conocido es que fue un hombre que pensó en Toluca como una ciudad-galería. Tiene 20 obras de gran formato instaladas en la ciudad. El cosmovitral es una muestra de ello, pero también está la atmósfera que que inicia en un cerro, cruza un estadio de fútbol, y que además su propósito fundamental es desacralizar el arte, en donde una persona pueda disfrutar de un partido de fútbol gritando y pisando la obra de arte, porque no pasa nada, se puede restaurar y puede seguir viva, y además es un espacio de apropiación. Pero así como tiene el cosmovitral y como tiene la atmósfera en el estadio, tiene una serie de intervenciones en espacios públicos. Son 20 obras monumentales las que tiene Leopoldo Flores en la ciudad, y lo ha hecho una ciudad-galería. Entonces empezamos mostrando la obra de este artista mexiquense, que los propios mexiquenses no conocíamos en su dimensión, que había expuesto en el MUAC, y que el maestro Arturo Rivera había hecho una curaduría impecable con una exposición sobre los Cristos. Entonces trajimos, no hicimos una retrospectiva como tal, sino mostrar la esencia de la propuesta artística de Leopoldo Flores. Fue una apertura maravillosa que fue muy bien recibida por el público, y luego fuimos con la de Cauduro, la de Sutilezas del Lenguaje, en donde ya había un catálogo con el cual presentarnos frente a los coleccionistas. Hubo, por supuesto, que encontrar la coyuntura que nos ayudó muchísimo, que Cauduro estaba conmemorando sus 70 años de vida y sus 50 como artista, y que entonces había un motivo de los coleccionistas para sumarse a esta exposición, en donde lo que mostrábamos nosotros como parte del catálogo y las referencias de lo que estábamos haciendo también con la Red Estatal de Museos daba la confianza a los coleccionistas. Yo creo que la de Cauduro fue un gran desafío, y también fue lo que nos permitió dar o sentar las bases de la confianza de los coleccionistas, que hasta la fecha siguen algunos de ellos con nosotros. Entonces hicimos esa, que fue maravillosa. Ya cuando se fue a San Ildefonso ya no se fue completa. La verdad es que el hecho de haberla enmarcado en los 70 años y los 50 de trayectoria artística permitió, insisto, que los coleccionistas se sumaran. Tuvimos la participación de más de 16 coleccionistas, y de gran peso. Tuviste la oportunidad de ver esa exposición. Luego vino la de pluralidad, en donde hemos hecho, y hay que decirlo también, una muy buena sinergia con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, más que con la Secretaría de Cultura Federal. Hemos hecho una gran sinergia con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y donde nos prestaron la colección mayor, que fue una gran exposición, la de pluralidad, sumado también con 2 o 3 coleccionistas, pero ahí la parte esencial fue esa. Y luego la de sororidad también, buscando siempre que no se ha presentado también. No, insisto, no tratamos un poco de competir, sino de buscar ahí esos espacios que nos pueden dar como el área de oportunidad para decir algo está pasando allá y hay que ir, ¿no? Entonces, habíamos visto exposiciones colectivas donde han participado, sin lugar a dudas, mujeres artistas, aunque no se les había dado todo el museo, se les habían dado algunas salas, y no en los museos más importantes. Y lo que hicimos nosotros fue mirar la otra historia del arte mexicano, que va desde el siglo XIX pasando por el XX, y abrirle el espacio a quienes están haciendo el arte en el siglo XXI. Y eso fue, o sea, para el siglo XIX nos costó trabajo encontrar obra disponible, porque pues, la mayoría estaba en colecciones privadas. Entonces había que identificarla. Para el siglo XXI lo que teníamos que tomar en cuenta era a quién dejábamos fuera, ¿no? O más bien a quién dejábamos dentro, porque la cantidad de artistas que estaban ahí fue muy, muy importante. Y bueno, pues ahorita estamos con la de Coronel, donde igual, ¿no? ¿Qué no se ha expuesto de Coronel? Entonces, si no queríamos traer a los magos de Coronel, sino queríamos mirar a ese otro coronel que tuvo que hacer los magos. Este, la mayor parte de las obras expuestas son de la colección privada, son sus obras. Y entonces,
yo creo que el 50% nunca se habían expuesto. Y el otro 30% se habían expuesto hace 30 años, así que por lo menos 2 o 3 generaciones no las han visto. Y un 10%, bueno, son obras relativamente conocidas, pero ninguna de los magos, porque justo lo que queríamos era mostrar eso que nunca se ha mostrado. Y también en el caso de Cauduro fue, nos decía en su momento Cauduro, es que no tengo obra para exponer, y tuvimos la fortuna de que que estuviéramos platicando sobre esa exposición en su casa, y entonces yo le decía, maestro, está lleno de obra aquí, y tuvimos la confianza para que nos prestara en principio su casa, o sea, literalmente nos trajimos, pero las mesas de centro, pero la cabecera de su recámara, pero lo que estaba en la sala, o sea, todo, y los coleccionistas cuando vieron que nos habíamos traído literalmente la casa, bueno, pues nos prestaron también parte de las obras que muchos de ellos también tenían expuestos en sus espacios. Y ahí en esa exposición, algo que no se había tocado eran los dibujos de Cauduro. Y entonces también le pedimos que nos permitiera hurgar, y ahí Alessia Mercado, que fue la curadora, hizo un gran trabajo, y entonces hubo una sala específicamente para los dibujos de Cauduro, algo que tampoco se había expuesto. Entonces buscamos también siempre eso que no se ha hecho, eso que no se ha visto, y creo que ha sido también la parte de éxito de la propuesta de la oferta cultural que tenemos en los museos. Muy bien. Digo, es súper interesante, y la verdad es que de esas, la exposición de mujeres y la de Cauduro, yo las vi personalmente y es espectacular. Quiero ver la de Coronel, en breve me daré una vuelta por ahí para verla. Pero digo, tienen que ya se verla, va a nos estar acabó el accesible. tiempo. La verdad es que es una pena porque es súper interesante el tema. No habíamos tocado nunca un tema así, de hablar sobre la cultura desde un gobierno. Entonces, dejo Yo, las yo, yo, últimas palabras a Nate sí, para que agregue algo más. antes, así, creo que, o sea, hace un rato lo iba a decir y al final me perdí en el tema, ya no lo dije. Tú sabes, Alejandro, que yo vengo desde la academia y que mi primer contacto con el tema de la gestión cultural fue desde la universidad, desde la universidad pública, y es mi primer acercamiento a la administración pública estatal. Y mi experiencia estos 5 años me he sentido con mucha libertad para proponer, para generar una serie de propuestas. Me he sentido muy respaldada en el tema del liderazgo que tiene la propia titular de la Secretaría, la maestra Marcela, en donde cree mucho en las nuevas propuestas, y ella misma tiene un espíritu muy jovial. Va a cumplir 75 años y tiene, o sea, ahorita deberían de ver los cuadros que están incorporados en su oficina, y son de lo más contemporáneo. Que quien entre pensará que ahí habita alguien que tiene 30 años, es de lo más contemporáneo, pues una mujer muy abierta en ese sentido. Y la otra parte, insisto, me he encontrado con un gran equipo de trabajo muy apasionado de poder brindar lo que tiene. O sea, a veces es la 1 de la mañana, no siempre salimos a esa hora, siempre tratamos de ser también muy respetuosos con los tiempos y pensar que si estamos promoviendo una política cultural también es para el disfrute y en horarios adecuados. Entonces hay momentos en los que salimos tarde, pero también hemos procurado respetar los tiempos del equipo de trabajo, y eso ha sido importante, no estar haciendo horas de oficina por hacerlas, sino de trabajar por proyectos, y creo que al equipo también eso le ha gustado y al público lo ha recibido muy bien. Muy bien. Muy bien. No, pues muy interesante. Realmente pues es fascinante ver que todavía se siguen haciendo cosas con tanto ímpetu, con tanta entrega y con buenos resultados, a pesar de que, bueno, pues sabemos que
como yo siempre pienso, la cultura siempre vive a la defensiva, tiene que estar siempre a la defensiva, es parte de sus condiciones naturales. Una maravilla saber que la cultura tiene aliados en ti y en gente como tu equipo, ¿no? Nos da muchísimo gusto. Quien ha estado en el Festival de la Pila, bueno, sabemos que es un espacio realmente fascinante, muy amplio, es un gran festival. Y bueno, también las muestras que a mí me ha tocado ver en la ciudad son siempre muy impactantes, ¿no? Siempre sales de ahí con, wow, un sabor de boca. Y tienen que Entonces, venir, pues y tienen caray, que venir a muchísimo. conocer la ciudad últimamente, que se ha hecho también una remodelación del centro histórico de la ciudad, que en verdad están cordialmente invitados para que vengan a visitarlo y se lleven una imagen también muy renovada de Toluca. Me encanta la idea de romper esa idea ya tan caduca y decrépita de que Toluca es la ciudad más fea del mundo. No, Me en verdad, parece muy importante decir, no lo es. no, en verdad es una grata sorpresa ir al centro histórico de Toluca. Tiene museos, o sea, tiene museos. La verdad es que vale la pena darle la oportunidad. Todo el mundo se clava muy con la parte industrial de Toluca, la parte de Lerma, la parte, ¿no? Que digo, no es exactamente la ciudad más bonita, pero el centro histórico tiene su chiste, tiene sus lugares. Hay muy buenos restaurantes y vale la pena, la verdad. Se come excelente y el Cosmovitral es un lugar realmente mágico, ¿no? Es muy impactante. Para quienes no han tenido la oportunidad de conocer el Cosmovitral, solo hacerles una cordial invitación. El referente inmediato lo tenemos en las catedrales góticas. La más grande tiene 1800 metros de vidrieras hechas arte y el Cosmovitral tiene 3000. Nada más para decir, y es la única propuesta en su tipo que no tiene una narrativa religiosa, es universal, entonces vale la pena estar acá en Toluca y como bien decías Alejandro, pasarse un día y luego irse a disfrutar también de una gastronomía riquísima que tenemos. Aquí, además de las referenciales tortas de la vaquita y del mosquito que siempre invitamos, también tenemos uno de los mejores chefs de América Latina, Pablo Salas. No pueden perderse su propuesta gastronómica. Alejandro ha tenido ya la oportunidad de disfrutarla en un lindo restaurante que se llama La Maranta. Entonces, bueno, no se lo pueden perder, o sea, es en verdad, pero como él ha crecido mucho también en este tema turístico, el último año hemos tenido 3 encuentros de chef, ¿no? En donde han estado de varias partes de México y algunos invitados internacionales, pues justamente haciendo estas muestras gastronómicas que también son muy disfrutables con ingredientes locales. Exacto, Nave fue a la Maranta, yo lo llevé. Sí, Mónica Lavín. Fuimos Mónica Lavín, Nave, José Luis Zárate y yo a comer un día. Así ¿Y tienes algo que reprocharle a Pablo Salas, Nave? Es el momento. Nada. No, es maravilloso, maravilloso. Realmente se come espectacular ahí. Es un sueño, buenísimo. Pues caray, bueno. No. Pues bueno, pues caray. Sí, pues muchísimas gracias, Ivette. Esto ha sido un placer tenerte. Nos ha dado muchísimo gusto poder platicar contigo. Es una perspectiva totalmente diferente. Me parece que vienes a romper con muchos clichés, ¿no? A mostrar que las cosas no son como muchas veces creemos o que la mayoría de la gente cree que son cuando se trata de políticas culturales. Y te lo agradezco personalmente. Me parece muy importante. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y sobre todo también por la confianza que desde la comunidad artística y cultural dan a las instituciones culturales gubernamentales, ¿no? También para nosotros es importante que las comunidades crean en este tipo de propuestas, en este tipo de equipos, porque también existimos. No tenemos la varita mágica, no resolvemos todo, no podemos apoyar a todos, aunque creo que se ha dado cabida a una política cultural mucho más abierta, mucho más diversa, mucho más dinámica, con una claridad de lo que le corresponde a una institución cultural gubernamental, que es ofrecer eso que no se ve en el espacio comercial. Pues sí, pues muchísimas gracias. Gracias. Pues hasta aquí llegamos.
con otra zona de contagio. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, compartan este episodio, díganle a todo el mundo la importancia de escuchar estas palabras, que no es algo que escuchemos a menudo, que generalmente no permitimos esta parte invisible de las instituciones culturales hablar. O sea, ellos hablan a través de los artistas y de la gente que presentan, pero generalmente lo que viene atrás, que es súper importante, es invisible a la mayoría del público, del consumidor. Entonces, muchísimas gracias. Pronto volveremos si es que no nos termina de asesinar otro terremoto. Y bueno, pues prepárense a vivir en un mundo sin Godard. No va a ser fácil. Y yo. Bye bye. Gracias.